neuro está dentro de los accesibles. Obviamente reducido a su mínima expresión, porque si nos vamos a lo complejo podemos irnos por las ramas en cualquier tema de neuro, pero es un tema relativamente accesible. ¿Hicieron la guía? ¿Alguien hizo la guía de acá? Oh, oh. Estamos en problemas. Nada, mentira. Pueden decir tanto que sí como que no, no hay drama. Así que bueno, arrancamos. Los objetivos son estos: aplicar el concepto de ritmo circadiano, reconocer las estructuras y procesos responsables del despertar, la vigilia y el inicio del sueño, explicar los procesos involucrados en cada etapa del sueño y cambios en el ciclo vital, explicar las bases funcionales del impacto del sueño en los distintos sistemas, inmune, endocrino, cardiovascular, respi, motor, etcétera. Interpretar ondas del electroencefalograma normal y los criterios polisomnográficos del sueño y reconocer posibles causas que impactan negativamente en el sueño y su importancia para la salud. Es un tema importante también porque hay una bolilla de esto y, como les digo, es bastante accesible y si prestan atención, probablemente después de esta guía se vayan sabiendo en rasgos generales del tema y después solamente les queda armarse más o menos un speech para la bolilla y listo. Esta es la primera consigna. ¿Alguien tiene ganas de leerla? El que lee no participa, así que bueno, mándenle nomás. Yo la leo. Dale. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno. El ritmo circadiano y las etapas vigilia-sueño están íntimamente vinculadas entre sí e integradas al ritmo luz-oscuridad del ambiente. Recuerda el concepto de ritmo circadiano de la unidad temática uno y los mecanismos que participan de su expresión. Analice los siguientes gráficos y construya una síntesis. Bien. Bueno, entonces tenemos que analizar estos gráficos, pero que los van a analizar ustedes. Pero antes de eso, estaría bueno darles un poquito de marco teórico para que después se les sea más fácil interpretar estos gráficos, ¿no? ¿Alguien podría definir ritmo circadiano? Por más que sea bien Sí. criolla la definición que tengan, cualquier Eh, cosa. O sea, Serían patrones, son patrones de variación en las funciones biológicas que se repiten en el caso de los ritmos circadianos de día a día. O sea, día perfecto, a día se repiten esos patrones de función biológica. excelente, mejor imposible. Entonces, la definición es la que dijiste vos, Cande, son ritmos biológicos, o sea, cambios en la función biológica que duran 24 horas en presencia de señales de luz oscuridad o 25, 24,5 aproximadamente en condiciones de free running. ¿A qué le llamamos free running? Es básicamente que cuando sacamos este componente de luz y oscuridad, seguimos teniendo un ritmo, pero se desfasa un poquito, es aproximadamente de 24,5 o 25 horas. Y que, bueno, influyen en los patrones de sueño, los patrones de alimentación, de producción de hormonas, la temperatura, el rendimiento psicomotor y la percepción sensorial y muchas cosas más. Decimos que es una propiedad de todas las funciones biológicas. Esperen que saco acá, está molestando la cámara. Ok. Es una propiedad de todas las funciones fisiológicas porque cada una de las células del organismo tiene su propio reloj endógeno, desde las neuronas hasta el queratinocito. Todas tienen un ritmo circadiano marcado por un propio reloj endógeno molecular determinado por estos genes, que son PER y TIM, que ahora vamos a ver con un poquito más de profundidad. Y la expresión de estos genes PER y TIM se sincroniza con los ciclos de luz y oscuridad geofísicos gracias a una estructura muy importante que es el núcleo supraquiasmático y a los patrones de alimentación, por un mecanismo que todavía no se conoce muy bien, pero que también influye en los ritmos circadianos. Hay distintos tipos de ritmo, ultradiano, circadiano, infradiano, según la duración del ritmo, básicamente.
Entrando un poco más en detalle en esto del reloj biológico, de que cada célula tiene su propio reloj endógeno, está codificado por estos genes, que son el gen PER y el gen TIM, que se expresan en todas las células y codifican para dos proteínas que se llaman exactamente igual, la proteína PER y la proteína TIM. Estas proteínas PER y TIM se van sintetizando a lo largo del día y se van acumulando adentro de todas las células y llegado a determinado nivel de concentración de estas proteínas adentro de la célula, hacen retroalimentación negativa sobre su propia transcripción. ¿Se entiende eso? Más o menos en un periodo de 24 horas, justamente, 24,5, 25 horas, se ejerce retroalimentación negativa sobre la transcripción de estas mismas proteínas. ¿Y qué hacen estas proteínas? Bueno, modifican la actividad celular a lo largo del día, particularmente la transcripción, la expresión génica de la célula. ¿Cómo específicamente lo hacen? Yo no me metería en eso, es súper complejo y todavía no se sabe mucho. Con que sepan esto de cómo se autorregula la expresión génica de los genes PER y TIM, yo creo que es más que suficiente. ¿Se entendió esta parte hasta acá o quieren que lo explique de vuelta? Porque es bastante importante. Por ¿Te mí, explico? sí. Bien. ¿Lo podrías ¿Te explico? explicar de vuelta, por favor? ¿Sí? Sí, sí. Decimos que estos genes, el gen PER y el gen TIM, se expresan en absolutamente todas las células del cuerpo. A lo largo del día se van sintetizando las proteínas PER y TIM y se van acumulando dentro de la célula. Y más o menos en 24 horas llegan a tal nivel de concentración que hacen retroalimentación negativa sobre su propia transcripción. O sea, se deja de producir proteína PER y TIM y se empieza a degradar, más o menos en 24 horas. Eso es, básicamente, Genial, muchísimas gracias. de una. Bueno, ¿y cómo se sincronizan cada uno de los relojes endógenos de las células entre sí y cómo se sincronizan a los ciclos luz y oscuridad? Son otras dos preguntas que nos podemos hacer. Y eso es gracias a la presencia de este núcleo hipotalámico, que es el núcleo supraquiasmático, importantísimo. No se pueden olvidar de este núcleo cuando hablan de ritmos biológicos. Se le llama master clock o reloj central endógeno y es el que logra sincronizar estos relojes endógenos de cada una de las células a los periodos de luz y oscuridad geofísicos. ¿Gracias a qué? A esta vía retino-hipotalámica, o sea, una vía que recoge la información lumínica del ambiente y la manda al hipotálamo. ¿A dónde? Al núcleo supraquiasmático, específicamente. Estas son generalidades. Ahora vamos a ver la vía más en detalle. ¿Y qué hace el núcleo supraquiasmático una vez recibe esa información de si hay luz o no en el ambiente? Manda un montón de eferencias a un montón de otros núcleos del hipotálamo. Particularmente importante esto, el núcleo paraventricular, que sabemos que es un núcleo del sistema nervioso autónomo. Entonces, el núcleo supraquiasmático estaría modificando la actividad del sistema nervioso autónomo, del eje hipotálamo hipofisario, por lo tanto de casi todo el sistema endocrino, y de la glándula pineal, influyendo en la liberación de melatonina. Es importantísimo. O sea, este núcleo afecta a todo el organismo por medio de los dos grandes sistemas extrínsecos del cuerpo, que son el autónomo y el endocrino, y también a través de la secreción de melatonina por la glándula pineal. Y también todo esto, ¿no? O sea, toda esta parte que la vamos a omitir ahora. Esta es la vía en cuestión, súper importante. Si les toca esta bolilla, tienen que tener al menos una idea de esta vía. ¿Alguien la conoce, la vía, por casualidad? Si alguien la sabe y Sí, la quiere explicar, yo, buenísimo. yo Bueno. la puedo explicar si quieren. Sí, sí. Bueno, acá tenemos modelizado lo que sería una célula de la retina, que es una célula específica, que es una célula ganglionar modificada.
Ujú. que, bueno, no sé si está dibujado ahí la manera, ah, sí, está la melanopsina, no veo nada, eh, que bueno, que tiene un pigmento que se llama melanopsina, que no confundirlo con la melatonina, y que básicamente capta los fotones del estímulo de la luz y este pigmento está acoplado a un receptor que está acoplado a una proteína GQ, acoplado a una PLC, y bueno, hay toda una cadena de transducción que termina por abrir canales TRPC, donde entra calcio y se terminan liberando glutamato y bueno, eso corre por la vía, que sería la vía retino-hipotalámica, donde llega al hipotálamo, al núcleo supraquiasmático. Y bueno, es importante saber que es una vía glutamatérgica, hasta acá, ¿sí? Eh, Porque después hay otra vía que sería entre el núcleo supraquiasmático y el núcleo paraventricular, que es GABAérgica. Entonces, bueno, Perfecto, que ahora la vamos a ver. eso es otra pista. Pero bueno, Spoiler. en la célula del núcleo supraquiasmático vamos a tener, a ver qué es eso. Sí, hay un receptor. Ah, ya me acuerdo qué era. Perdón, un segundo. Em, Se libera Venís glutamato perfecto, y así también que se libera un estimulador de, que básicamente aumenta los niveles de AMP cíclico y entonces aumenta el ingreso de calcio a la célula del núcleo supraquiasmático. Eh, y bueno, entonces por interacciones calcio-calmodulina se estimulan estos factores de transcripción para la proteína PER, eh, que es la que decíamos que era responsable de esta cronicidad, digamos, de este automatismo que tienen estas células del núcleo supraquiasmático. Esa sería como la vía. excelente. Perfecto, perfecto, mal. Re bien. Bueno, acá esto que dijiste acá es un receptor metabotrópico de glutamato. Recuerden que hay dos grandes grupos de receptores de glutamato. Están los ionotrópicos, que hacen que ingresen iones a la célula, y los metabotrópicos, que funcionan a través de segundos mensajeros. Este Claro, no es como específicamente, sinapsis, es como un receptor, no es un sitio sináptico, ¿no? Eso lo vi exacto, también que para las de la glándula pineal también se libera directamente el neurotransmisor con la vía, no es que tienen sinapsis, no, sino que, esto, exacto. Esto sí es una sinapsis, porque acá es una neurona contra otra neurona del núcleo supraquiasmático que actúa en el receptor de glutamato, que estará en la dendrita, por ejemplo. Lo de la glándula pineal, que ahora lo vamos a ver, exacto, no es una sinapsis. Pero bien, 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 excelente, excelente. ¿Todos entendieron la explicación de Cande o lo podemos volver a explicar las veces que sea necesario? Sí, sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, entonces esa es la forma por la cual el núcleo supraquiasmático se entera de si hay luz o no en el ambiente. Y de esta forma, dependiendo si hay luz o no, va a regular el sistema nervioso autónomo, el eje hipotálamo pituitario, la glándula pineal. Entonces va a haber diferente tono simpático y parasimpático a lo largo del día, diferentes concentraciones de hormona a lo largo del día y obviamente diferentes concentraciones de melatonina a lo largo del día. Esta es la otra vía en cuestión que decía Candela, también importante, y es cómo el núcleo supraquiasmático influye en la liberación de melatonina por parte de la glándula pineal. ¿La querés explicar, Cande, ya que está? Ya que ya sabes. bueno, tenemos modelizado hasta el núcleo supraquiasmático, lo mismo que vimos antes. Tenemos el estímulo, que es la luz, en la retina, en las células ganglionares esas específicas, bueno, se genera ese impulso que va por el tracto retino-hipotalámico, se libera glutamato en el núcleo supraquiasmático y desde el núcleo supraquiasmático sale como otra neurona que es GABAérgica, que va a liberar GABA en el núcleo paraventricular y la va a inhibir.
Entonces, toda la vía que está ahí, desde NPV, que dice ahí que es el núcleo paraventricular, que es toda una vía simpática que baja por la médula, después vuelve a subir, va al ganglio cervical simpático y después va a la glándula pineal, estaría inhibida si hay luz. Y claramente, bueno, no sé si lo vas a poner después, pero en la glándula pineal es donde se crea, o sea, de donde sale la melatonina. Entonces, si esta vía Ujú. está inhibida porque hay luz, no hay melatonina. Esa sería la correlación. Excelente. Yo no lo hubiera podido decir mejor, sinceramente. Y esto, bueno, es importante, si se acuerdan esto, del núcleo paraventricular, fibra, vía simpática, porque es un núcleo del simpático, el paraventricular, fibra preganglionar, fibra postganglionar, y a la pineal, si se acuerdan eso, excelente. Si no, bueno, es importante que se acuerden esta sinapsis en específico del núcleo supraquiasmático al núcleo paraventricular, que es GABA. Entonces, cuando hay luz, el núcleo supraquiasmático está activo y manda GABA al núcleo paraventricular e inhibe todo el resto de la vida. Si hay luz, no hay melatonina. Esa es la conclusión. Esto es lo que ya decíamos, para que termine de quedar claro que el núcleo supraquiasmático modula y acopla los ciclos de luz-oscuridad a la función neuroendocrina, por eso hay diferentes concentraciones de hormonas a lo largo del día, a la función del sistema nervioso autónomo, por eso hay diferentes tonos simpático y parasimpático a lo largo del día, y a la liberación de melatonina, que ahora más rato vamos a ver un poco las funciones que tienen. Ya con esa data, creo que estamos en condiciones de interpretar estos dos gráficos. ¿Alguien? Pueden empezar por el que quieran. Si nadie quiere, los digo yo, pero que los diga alguien más. Dale, dale. De una. ¿Nadie más Podemos quiere? empezar, empezar interpretando los ejes, por ejemplo. ¿Qué sería este eje en los dos gráficos? Súper Ese eje importante, son horas. horas, sí, horas del día. Y esto, Concentración de melatonina plasmática. perfecto. Mandale, Kant, todo tuyo. Bueno, básicamente en ambos gráficos, en realidad yo en la guía tengo primero el de la derecha, que básicamente Ujú. muestran como las oscilaciones en la concentración de melatonina en función de las horas del día. Y lo que vemos es que hay como un gran aumento en las horas que serían ya de la noche, a partir de las 21 horas. Después se mantiene durante las horas en las que estarías dormido y bajan ya en lo que sería la mañana. O sea, tiene sentido, tiene correlación con lo que uno, con la rutina que tiene uno para dormir habitualmente, ¿no? Perfecto. Y bueno, después el otro gráfico, eso no lo miré, Pará. pero ¿Y esta línea? ¿Esta otra? esa para mí debe mostrar una secreción que es anormal, porque Inadecuada, sí, anormal. inadecuada. No sé si te quedaste despierto toda la noche, por ejemplo, o si estás mirando las pantallas o estás con el celu, tenés luz, es como el estímulo que estimula las células esas ganglionares, está dentro de la luz visible, básicamente toda la luz artificial también, te Tal cual. inhibe la vía para la liberación de la melatonina. Entonces no tendrías esa liberación de melatonina que es la que te ayuda a mantener el sueño. Así que esa Tal sería la cual. alineación inadecuada. Claro, tendría que haber dicho cuál Sería era la punta. exposición a la luz en estas horas, ¿no es cierto? Sería. Luz de las pantallas también Sí, influye, de las como vos pantallas decís. es terrible, pero sí. Perfecto. ¿Y este? Ese no sé de qué estar hablando, pero como dicen cronotipo matutino, intermedio, vespertino, debe ser cómo debe ser la liberación de melatonina en personas diferentes con distintos cronotipos, me imagino. Entonces, como Tal cual. tienen horas de liberación diferente, duermen y tienen, bueno, eh, deben tener todo este tema del sueño y de la vigilia diferente. Deben tener horas donde que están como más arriba y horas donde están más abajo. Por ejemplo, Exactamente. el que dice matutino dice melatonina en plasma entre las 16 y las 20 horas, como que le da sueño
no es que le da sueño, porque no es lo que te da sueño la melatonina, pero como que tiene picos de melatonina más temprano y el que es vespertino los tiene más tarde, digamos, ya como en la Perfecto, madrugada. excelente. Entonces está hablando de que no es igual para todas las personas, hay variación interpersonal. Hay algunos que hacen el pico de melatonina más temprano que otros, básicamente, y eso influye en sus patrones de sueño. Eso sería perfecto. Bien, pasamos a la consigna 2. Alguien que lo lea, alguien que no se acande. Aunque sea leer nomás, no hace falta que respondan. Exacto, solo leer. Yo leo si quieren. Dale. Bueno, consigna número 2. En el despertar y el estado de la vigilia participan diversos sistemas en forma integrada, tanto nerviosos, metabólicos y neuroendocrinos. Igual ocurre con los mecanismos que inducen al sueño. Investigue estos temas y construye un cuadro comparativo entre ambos. Incluye la comparación e información que aportan las ondas que se registran en un electrocardiograma normal, adjunto, explicando el origen de las mismas. Perfecto. Bueno, con esta consigna, misma modalidad, un poquito de marco teórico y después el cuadro, sinceramente no lo hicimos, pero si alguno de ustedes lo hizo y lo quiere compartir, excelente. Y si nadie lo hizo, tienen la info para hacerlo de forma más fácil después. Primero, tenemos que empezar definiendo vigilia, ¿no? Que es la capacidad de reaccionar ante estímulos externos e internos e integrarlos a redes neuronales, lo que llamamos actividad psíquica consciente, que no es lo mismo que vigilancia, que es sinónimo de alerta, que es sinónimo de arousal, que habla del nivel de activación cortical. Entonces, vigilia sería activación cortical y vigilancia, qué tan activa está esa corteza, que para distintas actividades necesitamos un mayor nivel de alerta o vigilancia y para otras un menor nivel de alerta o vigilancia. La vigilia neurofisiológicamente está a cargo del sistema colinérgico difuso fundamentalmente y la vigilancia o la arousal del sistema noradrenérgico difuso, que no vamos a entrar mucho en esto de alerta porque es un tema re largo y da hasta para otra clase. Eh, Después tenemos que definir el sueño, que es un estado fisiológico reversible de suspensión de la conciencia, nivel y contenido. Ahora vamos a ver qué es eso. E inactividad de los músculos voluntarios. Cuando hablamos de conciencia, tenemos que diferenciar el nivel y el contenido de la conciencia. Cuando hablamos de nivel de conciencia, específicamente hablamos de esto, de vigilia. Hay varios niveles de conciencia, de reactividad de la conciencia, que está la vigilia, la somnolencia, estupor y coma, la capacidad de reaccionar ante estímulos. Y el contenido habla de los procesos cognitivos, ¿no es cierto? Cualquier proceso cognitivo, funciones superiores, memoria, y pueden haber alteraciones también en el contenido de la conciencia, como la lucidez, no, la lucidez sería lo normal, y alteraciones como la confusión y la obnubilación. Eso que dice Adelante. Karim es re importante porque cuando les toque hacer semio, se los van a recontra preguntar. Les van a preguntar cuál es la diferencia entre un paciente lúcido y un paciente confuso, cuál es la diferencia entre un paciente que está durmiendo y el coma, cuál es la diferencia entre un paciente que está vigil o un paciente que está somnoliento. Eso lo recontra preguntan y después lo van a usar el resto de la carrera y el resto de la vida porque cuando uno comienza a presentar un paciente, lo primero que presenta es el nivel y el contenido de conciencia que tiene. Entonces decimos, paciente tal y tal, tal, de 33 años, bla, bla, bla. Los antecedentes decimos que está lúcido, está vigil, o está estuporoso, o está en coma, porque eso importa un montón, un montón. Entonces, las definiciones de esas cuatro cositas se las tienen que saber. No sé si tanto para fisio, pero sí para la vida, porque el año que viene se las van a recontra preguntar. Y justamente la diferencia entre el sueño y el coma es que los dos tienen el estado de conciencia suspendido, pero el sueño es reversible. El coma tiene un estado de conciencia, digamos, abolido, que es totalmente irreversible.
¿sí? A veces lo hacemos farmacológicamente y ahí sí lo podemos revertir, pero digamos, si ocurriera naturalmente, la diferencia es esa, ¿sí? Y después si quieren leer la diferencia entre confuso, obnubilado y esas cosas, pueden ir a leerlas, más que nada por ustedes, pero eso es re importante, uno los ve así nomás cuando pasa por fisio y después recontra sirven. Exactamente. Sumamente importante para todas las materias que vienen principalmente y muy buena la aclaración de la diferencia entre sueño y coma. Son estados parecidos, pero diferentes. Otra vez me adelanté. Bueno, eh, quería hablar de los mecanismos, o sea, lo que nos pide la consigna es hablar de los mecanismos que mantienen la vigilia, el despertar y mecanismos que inducen el sueño. ¿Alguien sabe, la vieron la guía pasada, me parece? ¿Cuál es la estructura nerviosa encargada de mantener la vigilia? Tiene que ver con los sistemas difusos. Tenía un nombre abreviado. Y lo recontra preguntan eso. Remil. ¿Sara? ¿Le suena a alguien? El Sara. El sistema reticular ascendente. Exacto, sistema activador reticular ascendente. Esta es la estructura encargada de mantener la vigilia. Son una serie de núcleos en el tronco encefálico que producen distintos tipos de monoaminas, acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina, y se divide en dos sistemas, un sistema dorsal y un sistema ventral. El sistema ventral forma parte de otros sistemas, ¿no? El sistema noradrenérgico, dopaminérgico, serotoninérgico difuso, son más importantes para mantener el nivel de alerta, para modular el nivel de alerta. Mientras que el sistema dorsal, que está en el núcleo gigantocelular de la formación reticular, LDT, PPT y Maynard son tres núcleos específicos de esto, colinérgicos, forman parte del sistema colinérgico difuso y son los que mantienen la vigilia propiamente dicha. Esta sería la formación reticular. Acá estarían todos estos sistemas que mencionamos, ¿no? Acá está núcleos de RAFE, parte del sistema serotoninérgico, locus coeruleus, parte del noradrenérgico, la sustancia nigra, parte del dopaminérgico, todos con funciones diferentes, y el núcleo gigantocelular de la formación reticular, que es colinérgico, este es importante. Y estos LDT, PPT y Maynard, no los busquen acá, se ven en otra imagen, pero también son importantes. ¿Cómo lo hacen? O sea, ahora ya sabemos que existen estas estructuras, tenemos que saber cómo hacen estas estructuras para mantener la vigilia. Bueno, básicamente envían eferencias estos núcleos hacia el tálamo. ¿A cuál de los miles de núcleos que tiene el tálamo? A los núcleos inespecíficos, que son el núcleo reticular talámico, súper importante este, que se lo acuerden, los núcleos intralaminares y los núcleos de la línea media. A estos se les llama núcleos inespecíficos del tálamo. Y estos núcleos inespecíficos no son como los núcleos eh, de relevo sensitivo, por ejemplo, o de relevo motor. Los núcleos de relevo sensitivo llega la neurona al núcleo y se va directo a la corteza somatosensorial. Estos no, estos proyectan a toda la corteza, o sea, mandan neuronas de proyección a toda la corteza con, eh, perdón, reciben la info de este sistema y desde este sistema mandan neuronas de proyección a toda la corteza, estimulándola, o sea, disminuyendo el umbral de las neuronas de la corteza para que descarguen más fácilmente, digamos, con menor estímulo. Hasta ahí se entendió, es una generalidad. Después vamos a entrar un poquito más. ¿Esto es lo del loop excitatorio inhibitorio? No, sí, esto sí, ahora lo vamos a Ah, ver. Pero digo la generalidad, ¿no? De que los núcleos inespecíficos proyectan a toda la corteza y que
los núcleos inespecíficos reciben las diferencias del SARA, digamos. Sí, Bien. Bueno, y ahí lo que dijo Cande tiene que ver con el núcleo reticular del tálamo. Bastante importante. No sé si ya vieron sistema somatosensorial, sí, lo pero... vimos en los ACAPS. buenísimo, buenísimo. Este núcleo reticular, básicamente, perdón, lo voy a empezar diferente. Está la vía espinotalámica, ¿no? Que llega al tálamo, hace relevo en el núcleo ventro-posterior, y desde este núcleo ventro-posterior se envían neuronas de proyección a la corteza somatosensorial para llevar la información sensitiva ahí, ¿no es cierto? Pero también esta misma neurona de proyección hace una sinapsis con, uy, se me fue, una neurona del núcleo reticular del tálamo. Y estas neuronas hacen sinapsis nuevamente con esta misma neurona del tálamo ventroposterior. Y es una sinapsis GABAérgica, es inhibitoria. Entonces, se hace este loop cuyo objetivo es reducir la llegada de información, en este caso sensitiva, a la corteza. Bueno, entonces dijimos que el Perdón, SARA, tengo una pregunta, sí, 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 profesor. Eh, tranqui. ¿Es por eso que sos menos sensible a los estímulos externos durante el sueño, pero sos más sensible a los Sí, internos? ¿Es por esto? Que a la no corteza sabría decir. somatosensorial llega todo lo del sistema exteroceptivo. Sí, 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 Podría Ah, sí, tener que ver. totalmente, puede Pasa que tener que ver. ahora vamos a ver que vas a ser más o menos sensible a los estímulos externos según en la etapa del sueño que estés. Ahora vamos a ver que hay Sí, distintas etapas y hay etapas donde uno está más profundo y está todo como mucho más inhibido y entonces no es tan fácil despertar a una persona, capaz que hay que moverla o hay que como que hacer alguna estimulación mucho más enérgica como para poder despertarlo. Eso lo vamos a ver ahora en un cachito. Pero sí, quizás tenga que ver con esto. sí tiene que ver, exacto. Y bueno, ¿qué rol tiene el SARA acá en este núcleo reticular? Bueno, que le envía proyecciones GABAérgicas, no, GABAérgicas, no, colinérgicas, que actúan sobre receptores muscarínicos M2, que son inhibitorios, entonces inhiben a estas neuronas GABAérgicas y se deja de inhibir esto. Entonces, más llegada de información. ¿Eso se entendió? ¿Lo puedes repetir, porfa? Sí. Dijimos que hay un sistema en el núcleo reticular del tálamo, hay neuronas GABAérgicas que proyectan a los otros núcleos del tálamo para reducir la llegada de información a la corteza. El SARA lo que hace es enviar proyecciones colinérgicas a este núcleo reticular, que esa acetilcolina va a actuar sobre receptores M2 muscarínicos, que son acoplados a proteína GI, por lo tanto inhibitoria. Se inhiben estas neuronas que estaban inhibiendo y reduciendo la llegada de información, por lo tanto llega más información a la corteza. Ahí se entendió. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, si quisiéramos inducir el sueño, ya conociendo esto, ¿cómo lo harían así a grandes rasgos? ¿Qué tendría que pasar para que se induzca el sueño? ¿Se les ocurre qué tendrían que bajar la actividad o inhibir de todo esto que habló Karim? ¿Cuál es el que activa todo? Y nosotros tendríamos el que... SARA. O sea, habría que bajar la actividad del SARA, porque es el que activa esto. Exacto. Hay que bajar la actividad de los sistemas que nos mantienen despiertos, el SARA específicamente. ¿Cómo sucede esto? De muchas formas. Hay
una gran cantidad de neurotransmisores, de moléculas, de núcleos que intervienen en esto. Acá lo vamos a simplificar a su mínima expresión y es lo que hay que saber sí o sí. Hay un proceso de homeostasis reactiva y otro de homeostasis predictiva. Reactiva es la adenosina, predictiva la melatonina. Y nótese que está en negrita la adenosina y no la melatonina, porque, bueno, se habla mucho de la melatonina, creo que es mucho más mencionada en la vida en general la melatonina, hay fármacos que son cápsulas de melatonina. Sin embargo, es más importante para la inducción del sueño la adenosina, no se la pueden olvidar. La adenosina, ¿alguien sabe de dónde viene esta molécula? Acá te tira un poco una pista, dice, demandas metabólicas de neurona y glía durante la vigilia aumentan las concentraciones de adenosina Del intra y ATP. extracelular. Tal cual. ATP, ADP, AMP, adenosina. Exacto. Entonces, a lo largo del día se va consumiendo energía, se va consumiendo ATP, se va formando adenosina y se va acumulando, tanto en el intra como en el extracelular, en todas las neuronas y en la glía. La adenosina actúa, tiene dos receptores, receptores A1 que son acoplados a GI y A2 que son acoplados a GS. Por regla general, lo que está acoplado a GI inhibe, lo que está acoplado a GS estimula. Y a lo largo del día se va acumulando, similar como pasaba con los genes que vimos recién, se acumula, se acumula, se acumula, y llegado determinada concentración en el líquido extracelular, la adenosina activa. Esto es importante, presten atención. Receptores A1 acoplados a GI, dijimos, en el SARA. Acá están los núcleos que le mencioné hoy, LDT, PPT, esto es el SARA. Entonces, la adenosina activa receptores A1 en el SARA, por lo tanto, si son acoplados a GI, ¿qué pasa con el SARA? Baja, se deprime. Y activa receptores A2, que dijimos son acoplados a GS, estimulan en este núcleo se llama núcleo preóptico ventrolateral en el hipotálamo, que se le llama centro del sueño. Es un núcleo que manda eferencias GABAérgicas al SARA y por lo tanto de esta forma también baja la actividad del SARA. Entonces, inhibe al SARA de forma directa por los GI y estimula al núcleo que inhibe al SARA por GABA, digamos. ¿Se entendió eso? Vamos, expliqué bien. Por ahí yo entiendo que se hace por un poco de quilombo el núcleo este, el núcleo aquel, Sí. el este, el otro, pero ustedes tienen que simplificarlo. Yo sé que encima después cuando estudian para el final son 800 bolillas y es imposible acordarse de todo esto, pero lo que se tienen que Ujú. llevar, que explicó Karim, que es súper, súper importante, es que el SARA te va a mantener despierto, que hay un centro del sueño, que para poder conciliar el sueño se tiene que estimular y que para poder Ujú. conciliar el sueño, ese SARA tiene que disminuir la actividad. ¿Cómo? Bueno, como explicó Karim con la adenosina, de dónde viene el producto de la adenosina, y si por ahí no se acuerdan el receptor o el núcleo específico, lo que sea, si ustedes dicen, la adenosina lo que va a hacer es disminuir la actividad del SARA y estimular la actividad del centro del sueño a través del GABA para poder conciliar el sueño. Yo les juro que las profes con ese poquito están contentas. Y no es que les van a preguntar los Sí, 800.000 núcleos, las 800.000 vías ni nada, porque uno sí, sí. entiende que es imposible saberlo. Pero intentar simplificar lo más posible y llevarse la información, ¿sí? Si no entienden, lo volvemos a explicar, no hay problema. Exacto. Producir toda la mínima expresión. Y eso que acá pusimos algunos nombres de núcleos y eso, pero si quieren profundizar, se va a la mierda. O sea, está lleno de núcleos y neurotransmisores y cosas imposible. Bueno, ahora sí, la famosa melatonina que se libera a la noche. ¿Qué hace la melatonina? Bueno, se une a receptores de membrana y receptores intracelulares. Nos interesan los de membrana ahora, particularmente. Está el ML1 que predomina en el sistema nervioso central y el ML2 que predomina en la periferia y es el que eh, da los efectos sistémicos o periféricos de la melatonina.
Los ML1 son receptores acoplados a proteínas GI, acá en el SARA, inhibe el SARA. Y decimos que la melatonina no induce el sueño, pero mantiene y coordina el sueño nocturno iniciado por la adenosina. Esa frase es clave, yo me la memorizaría, sinceramente. Mantiene y coordina el sueño nocturno iniciado por la adenosina. Clave. Tal cual, si ustedes entran a una habitación que está completamente oscuro, pero hace 20 horas que venían durmiendo, se levantaron, no les va a dar sueño, es imposible porque no hay adenosina estimulando. Acá, justamente como dice Karim, lo que va a hacer la melatonina, que en este momento vamos a tener porque la habitación está oscura, es como continuar con ese sueño que le induce la adenosina, pero ustedes saben que si duermen mucho es imposible, por más que esté todo apagado, uno sabe que no se puede dormir. Ujú. Tal cual. Y había que hablar un poquito de electroencefalograma también, que básicamente el electroencefalograma es un registro de la sumatoria de todos los potenciales eléctricos de todas las neuronas del cerebro en distintas partes de la corteza, todas las neuronas del cerebro, no, de la corteza. Y se colocan electrodos en el cuero cabelludo que miden esto, digamos, la sumatoria de los potenciales eléctricos. Y se usa esto no lo tienen que saber, pero son datos, diagnóstico de epilepsia, para determinar el nivel de conciencia, por ejemplo, en la muerte cerebral, para hacer diagnóstico de muerte cerebral, muy importante en el tema de la donación de órganos. Y como parte de la polisomnografía, que está más adelante en la guía, que es una forma de evaluar el sueño. ¿Alguien sabe, leyó un poco el tema de las ondas, así generalidades nomás, del electro? Está todo acá igual, pero si no lo explicamos. Bueno, básicamente en vigilia y sueño hay distintos tipos de onda, como pueden ver. Están onda o ritmo, también se llama. Alfa, beta, tita y delta. En la vigilia predominan las ondas alfa y beta. Las ondas alfa son ondas regulares, dentro de todo, de frecuencia media, 8 a 12 hercios, y se dan en estados de relajación. O sea, es una vigilia relajada, no estamos haciendo ningún procesamiento mental importante, no estamos con un nivel de alerta o de atención importante. Por ejemplo, la meditación o estando tranquilo, pensando en la nada, cosas así. Y las ondas beta, por su parte, son ondas más irregulares, como ven, de frecuencia alta, 3 a 30 Hz, y nos habla de un estado de alerta alto. Estamos en un proceso cognitivo o atencional muy alto en ese momento. Mientras que en el sueño hay ondas tita y delta, que son ondas de más baja frecuencia y amplitud, 3,5 a 7,5 Hz, y en las distintas en las distintas fases del sueño hay distintos tipos de onda, que ahora cuando hagamos lo de la polisomno lo vamos a ahondar un poquito más. Hasta ahí venimos bien. Sí, Buenísimo. ¿Alguien hizo el cuadrito ese por casualidad? El cuadro comparativo. Parece que no. yo al Así menos que no. no hay drama, no hay drama. Tampoco. Ah. Yo tampoco. Así que bueno, ahí tienen la info para hacerlo. Bueno, a ver. Esta consigna dice, a partir de los textos recomendados, que había uno larguísimo, como 100 páginas, que era horrible, y los otros dos sí están más buenos, y el análisis de este gráfico que está adjunto, ¿sí? Vamos a caracterizar las distintas etapas del sueño y describir los procesos responsables entre la alternancia entre los ciclos, ¿sí? Y después pregunta si se modifican con el ciclo vital, o sea, si son iguales cuando uno es niño, cuando es adolescente, cuando es adulto y cuando es anciano. Entonces, yo le había cambiado esto para que no aparezca el machete, pero bueno, prácticamente es lo que dice ahí al costado, ¿sí? Eh,
¿Alguien podría describir este gráfico? Estos gráficos siempre se los van a hacer describir, así que está bueno que practiquen. Mejor equivocarse acá y aprender si alguien lo quiere describir. Bueno, no es muy difícil. Siempre tienen que ver la variable dependiente y la variable independiente, ¿sí? Siempre empezamos por la independiente, que es la del costadito, ¿sí? En la independiente tenemos las distintas fases del sueño, que es la vigilia, el sueño REM y el sueño no REM, que además se divide en cuatro fases, ¿sí? En función a las horas no del día, sino las horas que uno lleva durmiendo. Y lo que podemos ver es que a medida que uno comienza el sueño, va disminuyendo ese nivel de conciencia. Vamos primero al REM, después pasamos fase uno, fase 2 cada vez más profundo, ¿sí? Y después vamos a ver que eso se vuelve como en un ciclo, como que vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, a medida que pasan las horas de dormidos. Y que además, a medida que pasan más horas, lo que vemos es que el sueño REM, que ahora vamos a ver, que es el sueño este de movimientos oculares rápidos, empieza a ser como más prolongado. Al principio, entre la primera y segunda hora de dormidos, era un poquitito, y ya cuando llevamos 6 horas de dormidos, fíjense que el REM dura como muchos más, ¿sí? Se estima que aproximadamente dura 90 minutos todo este ciclo, de volver a arrancar otra vez desde el REM, fase uno, fase 2, fase 3, REM otra vez, ¿sí? Y que bueno, la mayor parte de las ondas lentas, que son el 3 y el 4, que es un sueño bastante profundo, ocurre en la primera mitad de la noche y el resto de la noche tenemos un sueño como más ligero, más liviano, que ahora lo vamos a ver, y tenemos mucho más REM. En la etapa REM del sueño es cuando nosotros soñamos y nos acordamos, nos podemos despertar y nos acordamos porque el nivel de conciencia no está tan disminuido como en la fase 4 que es súper profunda. Ahora lo vamos a ver con la polisomnografía igual. En la siguiente no me acuerdo que había puesto, a ver. Bien, bueno, eso era para que lo analicen de nuevo y ahí yo les voy describiendo las distintas fases. ¿Saben más o menos, alguien sabe la diferencia entre las fases? ¿O las leyó o lo que sea? Así nomás, aunque sea dos palabras. También es preguntable en la bolilla de sueño el temita de las fases, así que Sí. importante que lo sepas. Esto lo repreguntan las distintas fases del sueño, que en realidad no es que tienen que saber un montón de cosas, ¿sí? La fase uno, o sea, bueno, ya dijimos que hay dos tipos de sueño, ¿no? El REM y el no REM. El REM tiene que ver con el movimiento ocular rápido, el cerebro está muy, muy activo, pero el cuerpo está inactivo. Ahora lo vamos a ver en el siguiente punto igual. Y el no REM se divide en distintas fases que, como que yo le expliqué, a medida que van pasando las fases, el sueño se va volviendo más profundo y más reparador, ¿sí? Entonces, sí pasan las lágrimas y les queda. En el sueño ligero, que es la transición entre que estamos despiertos y estamos dormidos, y que si ven ahí en el cuadrito dura muy poquito y prácticamente no se vuelve a repetir en el resto de la noche hasta que nos estamos por despertar, solo está ahí, después fíjense que en el resto no se repite en las horitas de dormido, tiene que ver con esto de que empezamos a adormecernos, ¿sí? Pero todavía estamos conscientes y si alguien nos habla nos despertamos enseguida, es cuando uno está como alcanzando ahí que se está quedando dormido y alguien le habló y se despertó, ¿sí? Entonces, como que la actividad cerebral en ese momento es muy parecida a la actividad que uno tiene en vigilia, va disminuyendo, ¿sí? Pero estamos bastante activos, los músculos están activos, la conciencia está presente. Ya en la fase 2, que es un poquito más profundo, es como, es como lo intermedio entre estar medio somnoliento y estar profundamente dormido, ¿sí? Si no nos despertaron cuando estábamos adormeciéndonos, listo, entramos a la segunda fase. Empezamos a relajarnos, los músculos empiezan a relajarse más y a medida que va pasando el tiempo nos vamos desconectando más del entorno, ¿sí? Ya la fase 3 y la fase 4 son el sueño profundo. No hay mucha diferencia entre el 3 y el 4. Justamente la diferencia es la cantidad de profundidad que tiene el sueño, más que eso no, ¿sí? Y ahí ya sí estamos súper dormidos, el nivel de conciencia está abolido, si bien se cree que, o sea, se sabe que en ese momento nosotros soñamos, si nos despertamos no nos podemos acordar porque no hay como una unión entre la conciencia y la memoria y el aprendizaje, como que todo eso no está ahí súper activo como cuando estamos en el REM, que ahora lo vamos a ver. Entonces, si estamos soñando en ese momento, no nos vamos a poder acordar.
porque la conciencia está bastante abolida y los músculos están súper, súper abolidos, no nos podemos mover, ¿sí? Lo que esto tiene una importancia fisiológica para que nosotros podamos consolidar la memoria y el aprendizaje de todo el día, ¿sí? Este sueño es el sueño que se dice el sueño reparador. Y después ya tenemos la fase REM, que ahí hay muchísima actividad cerebral, que ahora lo vamos a ver en la polisomnografía. Si nosotros comparamos la polisomnografía de alguien despierto con alguien que está en una fase REM, es re difícil decir cuál es cuál, porque el cerebro está súper, súper a mil, pero lo que tiene es que el cuerpo está totalmente inhibido, ¿sí? Los músculos están totalmente inhibidos. Si no pasara esto, nosotros nos estaríamos moviendo, estaríamos soñando y nos estaríamos moviendo, ¿sí? E incluso en este momento es cuando solemos despertar. Nosotros solemos despertarnos cuando estamos en el sueño REM. Por eso, cuando uno se despierta, se acuerda lo que soñó, porque la conciencia estaba súper activa y la memoria está prendida. Entonces podemos acordarnos, hablar y decir. Si nos despertamos en la fase profunda porque alguien viene y nos movió, que no es que estamos totalmente en coma, porque ahí ya no nos despertaríamos, es medio raro poder acordarse lo que estábamos soñando, ¿sí? Pero es más que nada eso, cada etapa del sueño, que ahora en la siguiente consigna lo vamos a unir con la polisomnografía y van a poder describir todo, todo, todo hermoso cuando les toquen la bolilla, ¿sí? Después preguntaba, bueno, decía las distintas fases, que son esas, ¿sí? Son esas cinco. Y no me acuerdo qué más, a ver. Ah, las alternancias del sueño, a ver. Que ahí más o menos ya hablamos con Karim cómo es esto del sistema de la vigilia del sueño. Y pásame ahí las cositas. Bien. Esto que habíamos hablado recién, ¿sí? Aproximadamente todo este ciclo dura 90 minutos, o sea que cada 90 minutos nosotros volvemos a estar en un sueño REM, que cada vez va a ser más prolongado en base a las horas que soñemos y que estemos durmiendo. Esto tiene que ver con todo lo que hablábamos del núcleo supraquiasmático, la liberación de melatonina, adenosina, todo esto que va a tener como estas liberaciones pulsátiles, ¿sí? Y lo que decía Karim, que tiene dos mecanismos, el endógeno y el exógeno, ¿sí? El exógeno tiene que ver con que si estamos durmiendo y de repente nos ponen una luz en la cara, lo más probable es que nos despertemos, ¿sí? Y el endógeno tiene que ver con toda esta liberación de hormonas, de cortisol, de adrenalina, bueno, de un montón de cosas que se liberan cuando uno está durmiendo que también tienen un ritmo circadiano y van a ver que seguro van a leer que hay una súper relación entre el ciclo circadiano y la liberación de cortisol cuando uno se despierta, ¿sí? Uno suele despertarse cuando hace un pico de cortisol y prendemos toda la conciencia, ¿sí? Más que eso no le creo que les pregunten. Y después había otra cosita más que decía, que no me acuerdo porque eran tres pasos. Ah, y los del cambio en el ciclo vital. ¿Alguien sabe, aunque sea esto, no les digo que me lo expliquen, pero alguien sabe al menos si cambia el ciclo del sueño cuando vamos avanzando en la vida? Si un niño duerme lo mismo que un anciano. Obviamente no, No. y tiene que ver, ay, ¿qué fue eso? Bueno, y tiene que ver con la secreción de la melatonina también. Como que cambian los niveles de melatonina que hay circulando en base a la etapa del ciclo vital. Por ejemplo, los niños que todavía no tienen estas estructuras bueno, de todas las vías estas, em, que se encargan de la liberación de la melatonina y por ende de toda la regulación de estos ritmos circadianos, eh, no se duermen toda la noche. O sea, los nenes por eso no duermen toda la noche. Y también en la vejez, en la edad adulta, también disminuye los niveles de melatonina y por eso también los adultos tienen dificultades para mantener el sueño. Tal cual, exactamente, respondió todo el punto. Es así. Si querés pasar ahí, Karim, yo igual se los dejo todo escrito para después si quieren ir a leer del Power y estudiar del Power. A medida que vamos envejeciendo, lo que se va reduciendo es la fase de sueño lento, bueno, tenemos porque lo van a leer así también, dentro del sueño no REM, que tenemos fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase uno y fase 2 es el sueño ligero, ¿sí? Y la fase 3 y fase 4 que es el sueño lento, que es como más profundo, ¿sí? Que es como este que yo les decía, que es más difícil despertar a la persona, es un sueño más reparador, la memoria se asienta, el aprendizaje se asienta. Lo que pasa es que cuando uno envejece, esta parte de sueño reparador más profundo, lo que tiene que ver es con la cantidad
de conciencia que tenemos va disminuyendo y predomina más el sueño ligero. Entonces, capaz que, no sé, un anciano, un pequeño ruidito lo despierta porque su fase de sueño está más en la parte ligera, les cuesta más como conciliar el sueño profundo. Por eso también es más difícil que se duerman, les cuesta un montón dormirse y bueno, esto, de que se despiertan rápido, ¿sí? Como decía Cande, tiene que ver con la menor liberación de melatonina que va ocurriendo a medida que uno va envejeciendo. Uno cuando es bebé todavía no lo tiene, por eso los bebés lloran y gritan y duermen toda la noche, ¿sí? Y a medida que vamos creciendo, todo ese sistema va madurando, vamos liberando melatonina, incluso cuando son adolescentes hay un pico de melatonina, ¿sí? Y cuando vamos envejeciendo, esa melatonina va disminuyendo progresivamente, ¿sí? Entre más adulto es la persona, menos melatonina libera. Eh, y bueno, eso. Y ahí hay le dejamos unos cuadritos, si querés pasar, Karim. Mira, ahí está. Ese tiene que ver, es concentración de melatonina en plasma en función a la edad medida en años, ¿sí? Siempre es importante que hablen de la unidad de la que están hablando y vemos que cuando hay un recién nacido, la melatonina es prácticamente nula, es muy difícil que el recién nacido pueda conciliar y mantener el sueño. A medida que va madurando, todo su sistema nervioso empieza a aumentar la liberación de melatonina, llegando al pico en la infancia y preadolescencia, y después va disminuyendo a medida que pasan los años. Y si estiramos esa curva, nos vamos a ir cada vez menos, ¿sí? Ya después les dejo uno que compara de adultos que es de 35, 45, bueno, va de a 10 años, y ahí ven cómo a las 2 de la mañana el pico de una persona de 35 años es muchísimo más alta que de una persona de 75 años, ¿sí? Pero exactamente, por ahí lo preguntan, por qué los adultos mayores les cuesta dormir y esas cosas, por ahí es una pregunta que hacen. Y bueno, eso. Después, bueno, ahora sí vamos a hablar de la polisomnografía. Esto no se tienen que hacer mucho lío, sí, incluso es mucho más fácil que entender un electrocardiograma. Lo que hace la polisomnografía es ver distintos parámetros, ¿sí? Prácticamente lo que a nosotros nos importa es electroencefalograma, que son todas las ondas del encéfalo, el electromiograma, que lo mide en los músculos de la cara, creo que tenía que ver en algo del mentón, y los movimientos de los ojos, ¿sí? Que es el electrooculograma. Lo que hacen es dejar a una persona durmiendo toda la noche, le ponen los electrodos y van mostrando qué tan activo está ese encéfalo, esos músculos y esos ojos. Después hay cosas más avanzadas, o sea, esos tres son los principales, pero hay algunos estudios que incluyen, por ejemplo, si la paciente ronca o no ronca, qué tanto mueve el tórax cuando está durmiendo, eh, cosas, detalles que tienen que ver con qué tan profundo está durmiendo, ¿sí? Y después le dice, bueno, cuáles son los criterios de cada etapa del sueño y cuáles son los fundamentos fisiológicos. Y bueno, y les muestra ahí, les dejó una polisomnografía completa, que incluso ahí se ven los ronquidos y la respiración. Ahí pásalo si quieres. Yo acá les puse uno de los tres, o sea, los tres más importantes, que son los que les vamos a dar bola, en base a qué tan dormidos estamos, ¿sí? Si ven en el despierto, en el electroencefalograma, las ondas tienen mucha frecuencia, por eso están así chiquitito y negritos, y están como muy, muy, muy pegaditas, pero la amplitud de las ondas es bajita, ¿sí? Esto tiene que ver con que cómo capta la onda del electroencefalograma, ¿sí? Todo esto saben que tiene que ver con la corriente de energía que envían las señales neuronales, y lo que hace es medir toda la cabeza. Es imposible que, bueno, no, en realidad hay cosas mucho más específicas, pero esto mide como toda la cabeza. Y lo que explica es que como está tan activa la cabeza, hay muchas ondas que se, digamos, van en contra. Una onda va para allá y otra onda va para acá, entonces la amplitud como que es bajita, está como todo muy loco, todo muy movido y hay muchas ondas que se llevan la contra, entonces por eso tiene poca amplitud. Y hay tantas, tantas ondas que la frecuencia es alta, ¿sí? Si vemos los ojos, vemos que están activos, ¿sí? Si comparan con el resto, cuando estamos despiertos hay bastante actividad de movimiento ocular. Y con los músculos pasa lo mismo. Fíjense que está súper negrita, sí hay mucha, mucha frecuencia, poca amplitud, pero mucha, mucha frecuencia, ¿sí? Cuando vamos avanzando, que estamos en la fase 1 del sueño no REM, que dijimos que es cuando nos estamos empezando a quedar dormidos, si se fijan, ya disminuye la frecuencia, ya no está tan negrito como cuando estamos despiertos,
¿sí? Los movimientos oculares prácticamente no están, sí, son muy poquitos. Y los músculos están todavía activos. Si se fijan, está negrita la línea del electromiograma. Y a medida que vamos avanzando, van a ver que lo que pasa es que aumenta la frecuencia, o sea que ya no están estas ondas como llevándose la contra, porque disminuye la actividad, entonces es más fácil para el aparato captar esas ondas y mostrar la frecuencia, ¿sí? Pero aumenta la amplitud. ¿Sí? Y pasa lo contrario con los ojos. A medida que vamos aumentando de sueño, la etapa del sueño, los ojos se van moviendo menos y los músculos van disminuyendo también su actividad. Pero si se fijan en el REM, que dijimos que, yo les dije hace un rato, si comparamos uno de vigilia con uno REM, es muy difícil, solo el electroencefalograma, no el miograma, con electroencefalograma es muy difícil darse cuenta cuál es cuál porque está muy, muy activa la cabeza. Vuelve a pasar esto de que hay mucha actividad, las ondas se llevan la contra, entonces otra vez disminuye la amplitud que puede captar ese electroencefalograma y empieza a aumentar la frecuencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá los ojos también están activos, si ven, hay como bastantes picos, ¿sí? En la amplitud, pero fíjense qué pasa con el electromiograma. ¿Cómo está? ¿Está activo o no está activo? ¿Pueden más o menos captar? No está nada activo en comparación con el despierto, o sea que hay menos tono Exacta, muscular. exactamente. A el sueño REM se lo llama sueño paradojal, porque está la cabeza súper activa, los ojos están súper activos, como si estuvieras despierto, pero cuando vas a hacer el electromiograma está totalmente sedado. Incluso si ven con los no REM, hay un poquito de actividad todavía muscular. Si bien en el REM 4 casi nada, ahí se ve como un cosito negro un poquito más oscuro, que tiene que ver por ahí con esos espasmos o esas cosas que uno hace, ¿sí? Pero en el no REM estamos totalmente adormecidos. Entonces, si nos ponen el electroencefalograma y el oculograma, sería muy difícil poder diferenciar cuál es el despierto y cuál es el REM. Pero si nos ponen el miograma además, ahí es en donde vamos a poder distinguir, ¿sí? Yo se los dejé, todo esto que expliqué lo dejé escrito acá al ladito. Fíjate a ver si pasa lo mismo, ¿sí? Todo lo que expliqué. Y les marqué en la etapa 1 las ondas K o los usos de sueño, ¿sí? Que son como unas ráfagas así rápidas que ocurren, que hay en eso, perfecto. Esas ráfagas, ¿sí? Son como ondas que suceden cada tanto cuando uno está en la etapa 1, si bien en el resto no aparece, ¿sí? Que tiene que ver con las ondas alfa. Como había dicho Karim, ¿se acuerdan que están las ondas alfa, las ondas beta, las delta y las teta, ¿sí? Las ondas alfa son como las cuando uno está tranquilo, está como meditando o como entrando al sueño, ¿sí? Las ondas beta son cuando uno está súper, súper despierto. Y después ya las delta y teta tienen que ver con cada vez más y más y más dormidos. Eso es lo máximo que les pueden llegar a preguntar de esto, ¿sí? No se enrosquen mucho más. Es más, le puse la fotito del Gaiton porque se ven mucho más lindas que la que estaba en la guía y lo dicen, 3 o 4 palabras lo dicen, mucho más que eso no les van a preguntar, ¿sí? Pero sí saber esto de qué pasa con los ojos, qué pasa con los músculos y qué pasa con el electroencefalograma en las distintas etapas del sueño. Eso sí lo tienen que saber. O sea que nos podemos ahorrar el leernos las 101 páginas Sí. Ya de se los sueño. puse yo ahí. Se los resumí yo, me las leí. Bueno, y después no Les me tiro acuerdo si como me... dato relacionado a esto de los usos. Nada, como que se demostró que los usos están relacionados con la consolidación de recuerdos y el aprendizaje. Entonces, se mostró que mientras más usos tenga la persona durante el sueño, mejores resultados tiene en las pruebas de memoria, por ejemplo. Nada, un dato, estaba ahí en el paper ese de 100 páginas. Bien, Me pareció creo interesante. que no les puse más nada, ¿ver? Alguien había hablado, pero le interrumpí, perdón. No sé qué. Parece que no. Nadie. Una Bueno. ilusión, alucinación. Bueno. Y bueno, después decía, está.
Está el paper igual, el que está en español que dice sueño, literal les respondía a esto, pero se los resumí, ¿sí? Pregunta todos los cambios que hay a nivel cardiovascular, respiratorio, muscular, de temperatura, endocrina, memoria, que durante el sueño, ¿sí? Entonces, a nivel cardíaco, tenemos, dependiendo si vamos a estar en este sueño más profundo o si vamos a estar en este sueño más activo. En el sueño más profundo vamos a tener bradicardia, porque hay un aumento de la actividad parasimpática. Si sabemos que todo lo parasimpático baja la actividad, es como el sistema parasimpático está activo cuando nosotros estamos tranquilos, ¿sí? Se reduce la resistencia vascular periférica por digamos, la bradicardia, la vasodilatación, todo esto que tiene que ver con el parasimpático, ¿sí? Hay una reducción del gasto cardíaco, obviamente, si hay vasodilatación periférica, disminuye la precarga, ¿sí? Que es toda la sangre que llega al corazón, entonces disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco, ¿sí? Y hay una hipotensión justamente por la vasodilatación y por la reducción del gasto cardíaco, ¿sí? En cambio, si ya estamos en el sueño REM, que dijimos que era un sueño mucho más activo, que la cabeza está súper prendida, que hay un montón de liberación de hormonas y distintas cosas que activan más el cerebro, pero no los músculos, ahí sí ya tenemos un aumento de la presión de la arterial y de la frecuencia cardíaca, y hay una mayor variabilidad en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Puedes pasar de tener, no sé, 100 a tener 80, a tener 70, es como muy variable porque está todo como muy descontrolado ahí arriba, ¿sí? Después a nivel respiratorio pasan varias cosas. En el sueño no REM, que dijimos que es este que es más tranquilo, eh, la aspiración va a depender de los quimiorreceptores, ¿sí? Que se acuerdan que los quimiorreceptores captaban todo esto del nivel de dióxido de carbono, que en realidad tiene que ver con qué tan ácido o no ácido está el pH, ¿sí? Hay una disminución de la frecuencia respiratoria porque todo el metabolismo basal está disminuido. Cuando uno está durmiendo está guardando energía, no está activando todo el cuerpo, ¿sí? Hay un aumento de la PCO2 y la hipercapnia, porque obviamente si uno disminuye la frecuencia respiratoria, empieza a retener un poco más de dióxido de carbono, ¿sí? Y eso va a generar una hipercapnia, que es cuando tenemos más dióxido de carbono en la sangre de lo normal, ¿sí? Y además hay una disminución en los centros respiratorios a la concentración del dióxido de carbono, ¿sí? Presiones que normalmente cuando uno está despierto producirían taquipnea, que es aumento de la frecuencia respiratoria para poder lavar este dióxido de carbono y que mi sangre no se acidifique, ¿sí? Cuando uno está durmiendo, no están tan activos, y estos quimiorreceptores no están tan activos. Si no, imagínense que uno está respirando tranquilito, tranquilito, durmiendo, de repente sensa al centro que hay mucho dióxido de carbono y empezamos con taquipnea. Sería una manera muy, muy fea de descansar, ¿sí? Después, en la etapa REM, hay una mayor disminución incluso, ¿sí? No es que, como uno piensa, bueno, en el lento hay menor sensibilidad al dióxido de carbono, en el REM hay más, no, al revés, hay menos todavía, ¿sí? Incluso a mayor hipercapnia, menor estimulación, ¿sí? Uno está tranquilo, no está haciendo taquipneica. Incluso hay algo que se llama acidificación del sueño, una cosa así, no me acuerdo cómo es el nombre, que tiene que ver con esto, como uno disminuye la frecuencia respiratoria cuando está durmiendo porque está tranquilo, aumenta el dióxido de carbono y esto hace que se acidifique la sangre, que es transitoria una vez que nos despertamos, listo, ya está, esto se fue, ¿sí? Y ahora sí, bueno, puede ocurrir un aumento de la frecuencia respiratoria, pero con un patrón irregular, si no es que estamos como respirando normal, aumenta un poquito y después vuelve otra vez, ¿sí? Y bueno, la musculatura intercostal está dolida. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en el REM estábamos como completamente paralizados? La respiración tiene que ver más que nada con el diafragma. Todo lo intercostal y todo el movimiento de tórax está bastante disminuido. Si nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije que además de esos tres parámetros hay algunas polisomnografías que miran el ronquido, el nivel del tórax, todo eso? Si yo mirara el nivel del tórax de alguien que está en un REM, está quieto, pareciera que prácticamente no está respirando, ¿sí? A diferencia de alguien que está en el no REM. Y en general, tanto en el REM como en el no REM, hay una hipotonía de los músculos respiratorios de las vías altas, por eso se produce el ronquido, ¿sí? Porque hay como una mayor resistencia a que el aire ingrese, y cuando ingresa hace ese ruido horrible que es el ronquido, pero eso es un dato nomás. Después, bueno, la temperatura dijimos, estamos tranquilos, el cuerpo está guardando energía,
Y se acuerdan que la temperatura tiene que ver con la liberación de calor. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, que estamos con un metabolismo súper, súper activo, generamos mucho calor, la tenemos que liberar ese calor de adentro del cuerpo y empezamos a transpirar, hacemos vasodilatación, etcétera. Cuando estamos durmiendo, estamos tranquilos, ¿sí? Entonces el metabolismo basal está disminuido y la liberación de calor está disminuida. Por eso a veces cuando nos acostamos a dormir nos está frío, ¿sí? Por eso cuando dormimos estamos todos tapados, porque disminuye un poquito la temperatura corporal. Igual no es que van a hacer hipotermia por dormir. Es un poquito porque tiene que ver con la disminución de la temperatura, perdón, del metabolismo basal. Después, a nivel del músculo esquelético, habíamos dicho que en el no REM podía haber uno que otro espasmo, ¿sí? Pero en el REM estamos completamente abolidos, ¿sí? Completamente abolidos. Cuando una persona se despierta en el sueño REM, ocurre algo que se llama parálisis del sueño, ¿sí? No se puede mover, pero tiene toda su mente y toda su conciencia activa, seguro lo han escuchado, y tiene que ver con esto, ¿sí? Con que todas sus vías todavía están inhibidas, todas las vías que inhiben los músculos están activas, pero la conciencia dijimos que cuando estamos en el REM está prendida y justo se despertó y está así quieto y no se puede mover, ¿sí? Incluso está relacionado con alucinaciones y cosas porque uno está muy activo mentalmente, pero no se puede mover. Después, a nivel, creo que decía, hormonal, sabemos que hay ciertas hormonas que siguen los patrones circadianos y que están relacionadas con el sueño, ¿sí? ¿Por qué duermen tanto los niños? Los niños duermen como un mecanismo de protección para poder liberar mucha hormona de crecimiento, ¿sí? Tiene picos más fuertes y más amplios cuando uno está durmiendo y sobre todo cuando está en el sueño profundo, que dijimos que ese era el sueño más reparador, ¿sí? Después el cortisol también sigue el ritmo circadiano, que es leve por la tarde y al comienzo de la noche, que es cuando nos tenemos que empezar a dormir. ¿Se acuerdan que el cortisol tiene que ver con el estrés, con la activación, con estar a full? Entonces a mí no me sirve tener mucho cortisol a las 9 de la noche porque me va a costar dormirme, ¿sí? Entonces el cortisol sigue este ritmo circadiano y lo que hace es disminuir a la tarde-noche y a la noche y empezar a aumentar progresivamente a medida que pasan las horas de la noche para a las 7 de la mañana tener un pico y poder despertar. Después la prolactina, que bueno, sabemos que tiene que ver con las mamás que dan la leche, sí, aumenta a medida que va, digamos, pasando las horas del sueño. Por eso las mamás que duermen poco y que están muy estresadas es muy difícil producir leche. Y después tenemos la TSH, que se eleva también a las últimas horas de la tarde, alcanza el pico máximo cuando empieza el sueño y disminuye durante el resto de las horas, ¿sí? Que esto lo que nos va a hacer es como dar como un plus de energía, de glucosa y de aminoácidos y de ácidos grasos para que duremos toda la noche sin tener que comer, ¿sí? Y después tenemos la testosterona y la LH que aumentan la secreción durante el sueño, que eso no es muy, muy importante, pero bueno, se los puse igual. Después tenemos el sistema inmune, que en realidad lo que dice el paper es muy vago, pero termina diciendo en síntesis que cuando uno duerme favorece las funciones del sistema inmune, la reparación y todas las cosas anabólicas, y que justamente explicaba cómo cuando uno está enfermo, tiene fiebre, etcétera, tiene más tendencia al sueño, ¿sí? También tiene que ver con que el cuerpo necesita guardar energía para poder estimular todo este sistema inmune que combata todas las bacterias, virus, lo que sea que esté activado y podamos salir victoriosos. Y después decía, bueno, hasta ahí me quedé, porque me faltó el cognición, que en realidad lo que ocurre con la cognición mientras estamos durmiendo, depende en la etapa del sueño que estemos, hay como todo esto que decía yo, que en el sueño profundo tenemos como una asentación del aprendizaje, de la memoria. Si nosotros no dormimos bien, la memoria no se acentúa. Entonces, está demostrado, hay muchísimos, muchísimos estudios que demuestran cómo la falta de sueño influye en el nivel de condición, de atención, de memoria, de aprendizaje, ¿sí? Incluso es algo que van a ver cuando estén más cerquita de hacer una residencia. Hay muchas residencias donde se plantea y se muestra estudios donde dice que no sirve de nada que estemos 30 horas despiertos atendiendo pacientes porque ya llega un momento donde tomamos malas decisiones porque tiene que ver con que nuestro nivel cognitivo está disminuido ante la deprivación del sueño. Incluso o sea, una persona se puede morir por deprivación del sueño, ¿sí? Después de tantas horas de no dormir, esa persona puede entrar en coma, ¿sí? Y después la consigna 6 es más que nada como para que se lleven una síntesis de toda la guía, que les preguntaba por qué el sueño es un proceso de vital importancia para la salud, ¿sí? Entonces,
Yo lo que les puse ahí en síntesis es de todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Si querés poner, pues son tres o cuatro cositas, que es, tenemos liberación de hormonas que son re importantes, como la hormona de crecimiento, ¿sí? Sobre todo para los niños o adolescentes. Un niño que no duerme es un niño que no crece, que no se desarrolla en un montón de ámbitos y que sus procesos cognitivos de memoria y aprendizaje están disminuidos. Ayuda mucho a la reparación neuronal, ¿sí? Se ocurren muchos procesos de reparación y de anabolismo, etcétera. Estimula el sistema inmune, como habíamos hablado recién, y asenta todo esto de la memoria y la protección del sistema cognitivo. O sea, dormir es una manera de proteger nuestra mente, ¿sí? No sé si ustedes tienen alguna más, ¿se les ocurre algún beneficio más del sueño? Están cansados, no estamos dejando que asienten sus procesos cognitivos. Tal vez las emociones, tipo cuando dormís poco estás como de re mal humor. Claro, sí, tal cual. El estrés, el cortisol, todas esas cosas que se liberan cuando uno está muy, muy vigila, afectan un montón en las emociones. Uno se pone más chinchudo. Tal cual. Si haces ejercicio es re importante para la recuperación y para también para generar hipertrofia muscular. Bien, que tiene que ver con todo este proceso de anabolismo que habíamos dicho. Muy bien. Bueno, es más que nada eso, ¿sí? Lo que se tienen que llevar es lo primero que explicó Karim, que es recontra importante, y lo de la vía, la melatonina, la adenosina, todas esas cosas. La polisomnografía, no se enrosquen mucho, esas tres cosas que yo les dije, movimiento de ojos, encefalograma y los músculos. ¿Y qué pasa en cada etapa del sueño? ¿Sí? Eso sí lo pregunto. No sé vos, Cari, si se te ocurre algo más que preguntan. No, no, eso sí o sí, eso es lo más importante. Después, esto también es importante. Por ahí, si no se saben cada uno de los ítems, no pasa nada. Se puede hacer un par de cada sistema, como Ujú. para decir algo. Claro, o sea, por ahí Y les van listo. a preguntar, bueno, ¿qué pasa con la temperatura cuando dormimos? ¿Qué pasa con el corazón cuando dormimos? Como así como Claro, muy vago, ¿sí? ¿Habrá tal alguna cual. pregunta de Ok, esto en el ok. parcial? Porque el año pasado me dijeron que casi que ni entraba. Capaz que algo que entra más para el final. Y viste que hay una bolilla, en la bolilla segurísimo. No sé, encima los parciales cambian mucho, todo. Yo nunca vi un parcial igual un año que el otro. Mal. Cambian mucho, se los hacen todo de cero las profes. Pero por ahí, no sé, quizás que les pongan dos polisomnografías y que digan cuál es cuál, o la vía de la retina y todo eso puede llegar a ser. Pero realmente hay tantas cosas para preguntar de neuro que es lo que menos preguntan. ¿Este parcial Tal va a cual. ser igual al primero, el primer cuatrimestre? ¿Cómo sería? ¿Por Petco decís vos? ¿O qué cosa? No, no, no. Fueron 100 verdadero y falso. La No te sabría modalidad. decir. Si no te sabría decir, porque lo real lo No, van Ah, bien. cambiando, todas las veces cambian, incluso nosotros ni sabemos. Hasta el día anterior no sabemos. Pero bueno, a medida que se acerque la fecha les vamos a avisar igual. Apenas sepamos, les decimos cómo es. Perdón, ¿grabaron la clase de la primera guía, de casualidad? Para los que no la pudimos ver. Las chicas habían puesto que la habían grabado. Yo recién mandé un mensaje, todavía no me respondieron, pero ya me escribieron dos de las chicas para subir las guías que faltan, así que supongo que si la grabaron las van a subir. Todavía no me dijeron nada, pero creo que sí porque habían puesto que las iban a grabar. Bueno, Les vamos avisando igual por el Instagram, ¿sí? gracias. Bueno, chicos, gracias por conectarse, es súper tarde. Vayan a aprender a guardar a ver información. Gracias. pantalla ahora, Chao, con gracias. melatonina. Gracias. Chao, nos Estuvo re vemos. buena. Grande, ojalá te toque la bolilla de sueño y vigilia, Ojalá. boludo. Sería lo Sí, la mejor que me verdad puede que pasar. sí. Próxima Por- ayudante. Nos vemos, vayan a